Pasamos a las mociones en el punto sexto, que sería en este caso ahora una moción presentada por el Grupo Ciudadanos con registro 3854 con respecto al impulso de la promoción de medidas correctoras en el ámbito de la eficiencia energética del parque edificatorio público y privado existente y aquel de nueva planta que pueda desarrollarse en la ciudad. Enrique Carmona, como portavoz de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, entiendo que todo el mundo se ha leído la moción. El texto de motivación es un texto largo y solamente voy a nombrar algunos datos de presentación de la misma antes de pasar a los acuerdos. En principio, son datos objetivos, datos que provienen de Europa y del Gobierno central. Las ciudades desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Son las responsables de hasta el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero. Los edificios contribuyen un porcentaje de hasta el 56% en la contaminación, frente a solo un 13% de la contaminación que provocan los coches. Y consumen además alrededor del 40% de la energía primaria. España, en concreto, cuenta con un parque edificatorio de 25 millones de viviendas. El 55% de este parque edificatorio fueron construidos antes de los años 80. O sea, cuando no existía ninguna normativa edificatoria que contemplaba el más mínimo condicionante en referencia a la eficiencia energética. Más de un 20% de este parque edificatorio está construido, tiene más de 50 años de vida. O sea, que 4 de cada 5 edificios que están construidos en la actualidad en el parque edificatorio residencial son edificios que no son eficientes. Los responsables de estos datos yo creo que somos todos. Somos los ciudadanos y somos los políticos. Los ciudadanos porque obviamente por desmotivación, por desconocimiento, por desinformación o por falta de sensibilización no hemos sido capaces de sumarnos a las iniciativas europeas en pos de poner nuestro granito de arena por la eficiencia energética y por la eficiencia energética. Los políticos, ¿por qué? Hay un dato muy interesante que dicen por qué los políticos somos responsables de no haber hecho lo posible para este salto cualitativo en la eficiencia energética de nuestro edificio. En diciembre de este año pasado se puso en marcha por fin el nuevo Código Técnico, el primer Código Técnico que asumía como suya condiciones en referencia a la eficiencia energética dictadas de lo que antes eran recomendaciones y ya fueron legislaciones y reglamentaciones por parte de la Mesa del Cambio Climático. Este Código Técnico debería haber sido ejecutado mucho antes, como otros muchos países miembros, y como siempre llegamos tarde a todas estas iniciativas. Este Código Técnico se redactó hace ya algún tiempo. Por problemas de la pandemia se retrasó la implantación del mismo y en septiembre del año pasado por fin se sacó a la luz y se impuso su obligatoriedad. Este Código Técnico nació muerto, ya está en revisión. ¿Por qué? Porque las nuevas reglamentaciones europeas con respecto al cambio climático, la nueva ley que en poco tiempo va a ver la luz con respecto al cambio climático que se está desarrollando ahora mismo en nuestro país, ya condiciona y restringe bastante más las condiciones edificatorias que este Código Técnico ponía en marcha. Y esas restricciones van a afectar gravemente a la eficiencia de nuestros edificios y va a obligar a desarrollar grandes planes estratégicos para la rehabilitación energética de los mismos. Por eso somos responsables, porque aunque sabemos que todos los municipios han dado pasos, no son ni cuantitativamente ni con la intensidad que se necesita para subirse al carro de otros Estados miembros de Europa. Existen planes estratégicos que no han sido capaces. El último Plan Estratégico de Rehabilitación Energética para el 2020 estimaba la necesidad de rehabilitar 300.000 edificios anuales. En el 2020 podemos decir que esa cifra no se ha cumplido ni siquiera en un 5%. Y todas esas son cifras que se van acumulando y se van sumando
al vagón de cola. Por lo tanto, los esfuerzos que va a tener que hacer nuestro país para subirse al carro europeo y de otros Estados miembros va a ser increíble y necesario. Los municipios, cuando hablamos de grandes acciones en pos de la eficiencia energética, de la macroeconomía, de grandes industrias, se han hecho muchas cosas, pero en el momento que se habla de vivienda, sí que bajamos el balón al suelo y sí que las corporaciones locales y los ayuntamientos tienen mucho que decir al respecto. Por eso, esta moción la traemos hoy simplemente... me puedo quitar esto, ¿verdad? Gracias. Simplemente porque es necesario comenzar, es necesario empezar a tomar cartas en el asunto. Y sabemos que los municipios, y sabemos que este municipio, y sabemos que muchos municipios de muchos colores políticos están tomando cartas en el asunto, están dando pasos, pero es necesario involucrarse muchísimo más y dar pasos mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque Europa en breve nos lo pide y la legislación que en breve se va a poner en marcha es bastante más restrictiva. Los acuerdos que presentamos a este respecto son varios. Entendemos que, bueno, lo hemos presentado como puertas adentro, efectivamente, porque entendemos que el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, debe ser conocedor de sus debilidades. Y este ayuntamiento entendemos que las tienen, ¿vale? Acuerdo número 1, puertas adentro. Es necesario una auditoría energética de todos los edificios municipales, porque los edificios municipales no pueden ser una rémora, no pueden ser una carga para las arcas públicas. Y no sobra decir que los edificios municipales de la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país son edificios muy antiguos y muy poco sostenibles. Poner en marcha planes necesarios para la rehabilitación energética de todo edificio público, de manera que estos dejen de ser al menor tiempo posible una rémora para el gasto público. Dotar a todos los edificios públicos de instalaciones fotovoltaicas, convirtiéndolos en generadores de electricidad. El máximo aprovechamiento de la radiación solar de la que gozamos en nuestro país debe ser un objetivo principal. Está matizado porque es algo bastante pernicioso el sobredimensionamiento. Pero sí entendemos que un edificio municipal, un edificio público, debe de presentar un proyecto de actuación faseado conforme a las necesidades que se vayan generando. Ahora mismo, obviamente, un edificio municipal se debe dotar de una capacidad de autoconsumo, correcto, pero en el momento que tengamos planes de movilidad eléctrica, pues obviamente esos edificios tienen que dar más de sí mismos implementando nuevas instalaciones fotovoltaicas para de esa forma apoyar la movilidad. Por lo tanto, entendemos que es una medida para fasear en el tiempo en función de las capacidades de los ayuntamientos. Claro que sí, modificación de los planes generales de ordenación urbanística. Es lógico. Los planes, la legislación no puede ser una traba para el desarrollo sostenible de los municipios. La ley tiene que estar al servicio de los municipios y no al contrario. ¿De acuerdo? Al servicio de la sociedad. No tiene sentido, por ejemplo, un caso claro, no tiene sentido que una persona que ha agotado la edificabilidad en su edificio no sea capaz de poder dotar a su propio edificio de superficie para captadores solares, porque esa instalación puede provocar un aumento de la edificabilidad de su edificio y la tiene agotada. O le computa para no poder utilizar esa edificabilidad para ampliaciones de vivienda, para nuevas habitaciones, etc. Es muy importante la formación del personal técnico. O sea, el ayuntamiento debe de capacitar humanamente y a nivel de conocimiento a sus empleados y a sus técnicos. ¿Por qué? Esto no habla de hacer público los requerimientos para generar esta sostenibilidad. Pero sí está claro que el técnico municipal, y lo hemos visto en algunas mesas de contratación, el técnico municipal tiene que saber lo que existe en el mercado, tiene que saber lo que el mercado nos puede dar, tiene que tener los últimos conocimientos en instalaciones técnicas, en capacitación, para pedir a las empresas que van a ser las suministradoras de nuestro ayuntamiento el máximo para evitar que personas, entidades, empresas que no estén capacitadas presten servicio en el ayuntamiento. Nosotros tenemos que poner
los pliegos de condiciones. Nosotros tenemos que capacitar esos pliegos para que lleguen los mejores al ayuntamiento, para que cada acto edificatorio y urbanístico sea el mejor que la sociedad puede obtener. Puertas afuera, pues sí, puertas afuera el ayuntamiento ya tiene una serie de herramientas para ponerla en marcha. Existen planes, existe ayuda, existen incentivos para la rehabilitación energética de nuestros edificios. Correcto. Pero aunque ha habido una mejora cuantitativa en la eliminación de las barreras burocráticas y de información que existían, entendemos que todo es mejorable, todo se puede perfeccionar. Y hay una gran barrera por parte del ciudadano para acceder a esa información. Hay una gran barrera por parte del ciudadano, de la mayoría, de un porcentaje mayoritario del ciudadano, de poder gestionar esas ayudas, de poder solicitarlas. Todo el mundo no tiene la capacidad para la contratación de técnicos que los ayuden a gestionar esas ayudas y hacer que ellos mismos puedan dar un salto de capacidad a sus edificios privados. Y entonces el ayuntamiento es el que yo creo que tiene la obligación de sensibilizar a la población y de hacerle llegar, inclusive a través de la oficina de vivienda, a través de los técnicos municipales capacitados, de ayudarle a gestionar esas ayudas. Si no, es imposible que se sume una gran cantidad de personas a la necesidad de rehabilitación energética y volveremos a ver los técnicos cómo se devuelve mucho dinero a Europa por falta de proyectos viables. Por eso solicitamos la implantación de oficinas de información y ayuda a la gestión. Es necesario. Reducción de los procesos burocráticos, lo acabo de decir. Sabemos que aunque se ha mejorado bastante, todo es perfeccionable. Y las ayudas y las bonificaciones y la gestión administrativa tienen que ser muy directas. Pedimos algunos datos. Nosotros sabemos que estamos en el principio del camino. Es que es verdad, es el principio del camino. Son muchos los pasos que vamos a tener que dar para subirnos al carro europeo. Por eso no hablamos de cuantificaciones, no cuantificamos, no damos datos, no damos porcentajes de las medidas que pedimos, porque al final lo que solicitamos es comenzar, empezar a hablar, empezar a negociar, empezar a saber de qué forma se pueden fasear esos plazos. Por eso hablamos de bonificaciones en tasas urbanísticas e impuestos de construcción para todas las promociones que aporten una certificación energética. Claro, la certificación energética es lo único que te asegura que esa rehabilitación, que ese salto cualitativo es real. Y por lo tanto, cualquier entidad privada o pública que se tome la molestia de dar ese salto tiene que recibir una ayuda. Es más, Europa nos va a obligar a incentivar esas ayudas y además nos las va a cuantificar. Y pedimos también exención total de tasas e impuestos indicados, además de una bonificación máxima de impuestos del IBI. O sea, para cualquier persona que además se tome la molestia, que además invierta en no solamente no consumir, no ser una rémora para la eficiencia energética, para las emisiones de CO2 en la atmósfera, para las emisiones de gases nocivos, además genere electricidad en su casa, esa conducta, esa sensibilidad hay que premiarla. Hay que premiarla con lo que nosotros podemos manejar, que es pues, el impuesto de bienes inmuebles. Es un impuesto a nuestros edificios. Si nuestros edificios nosotros tomamos la molestia de que sean no solamente que gasten, sino que generen, tendremos que hacerlo. Además, atraemos una gran cantidad de población a nuestro municipio que lo necesitamos para dar el salto de censo. El último punto habla de la construcción pública. No quiero que se entienda la promoción pública como que el ayuntamiento sea el que utilice fórmulas antiguas de generación de vivienda pública, pero sí que el ayuntamiento se motive para captar esos promotores que tengan esa sensibilidad de generar vivienda pública en el ayuntamiento, en el pueblo de Mairena, pero una vivienda pública de calidad. Y cualquier tipo de acción de captación es una obligación por parte del ayuntamiento. El último punto habla de solicitar al Gobierno de la Nación la reducción del impuesto del IVA para todos materiales, trabajos y acciones, Laura, no solamente materiales, trabajos y acciones dirigidos a la rehabilitación energética de nuestros edificios residenciales. Me lo habías preguntado. Y vivienda, porque nosotros entendemos que la vivienda eficiente, la vivienda que acaba con la pobreza energética es un bien de primera necesidad. Entonces no tiene que ser lastrado
esa acción de rehabilitación energética no debe de ser lastrado con un impuesto que al final suma y hace que las acciones no tengan el efecto deseado. Creemos que la implantación de estas pequeñas medidas, de estas medidas de inicio, o sea, de los primeros pasitos, traerían una serie de beneficios que son muy obvios, lo entendemos nosotros. Colaboración en el cumplimiento de los hitos energéticos 2030, 2035 y 2050. Y obviamente puntos en la catalogación que vamos a sufrir los ayuntamientos, en la baremación que vamos a sufrir los ayuntamientos, para conocer cuál es el esfuerzo que está haciendo cada ayuntamiento para conseguir una serie de hitos energéticos. Estímulo para la revitalización del sector productivo laboral en caída libre, como es la construcción. Y eso es una realidad. Vivienda en edificios más confortables, sanos y ahorradores, está claro. Y la lucha contra la pobreza energética. Yo creo que es conciso. Perdón si me he alargado en exceso, pero era necesario. Gracias. Gracias, Enrique. Pasamos a dar la palabra a los grupos. Ha hecho una masterclass, Enrique, no de eso. O sea, nos ha dado una masterclass. Eso. Pero eso digo que conociéndote me parece ajustado. Eso. Muchas gracias, señor presidente. Creo que, vamos, las medidas en sí están bien. Lo que ocurre es que esta moción no cuantifica cuánto saben las medidas, pero es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si no lo sabemos, no sabemos cuál sería la cuantía que supondría para las arcas municipales la auditoría energética de todos los edificios municipales, por ejemplo. Tampoco conocemos cuánto supondría la rehabilitación energética de todo edificio público. ¿Y qué ocurre? Que puede ocurrir como lo que has establecido en el punto siguiente. Nos podemos encontrar con lo mismo. Que al igual que ha expresado que a las instalaciones fotovoltaicas, exactamente y expresamente dice, estas inversiones deberían ser proporcionadas, ya que un sobredimensionamiento provocaría un gasto excesivo complicado de amortizar. Si no conocemos las cuantías determinadas, tanto para la rehabilitación energética como su auditoría, ¿cómo cuantificar un ayuntamiento si se puede amortizar, como ocurre con la energía fotovoltaica? Tendremos que tener una base económica para determinar si es conveniente o no llevarlo a cabo por parte del ayuntamiento y de los particulares. Nada más, simplemente. Muchísimas gracias, Miguel. Ricardo, nada. El segundo, digo, eso entendí yo. ¿Nos vamos todos entonces al segundo? Pues estamos ya en el segundo. Venga, Ricardo. ¿No? Adelante, ¿quiere intervenir? Emilio. Muy buenas. Vamos a ver, en primer lugar, agradecer al Grupo Ciudadano que presenten esta moción, la cual estamos prácticamente en todo de acuerdo, salvo, como ha comentado el señor Enrique a Laura, en solicitar la reducción del IVA para todos los trabajos, materiales, acciones dirigidas a la rehabilitación energética de nuestros edificios y viviendas. Pensamos que no es el momento oportuno para la bajada de impuestos. Decir que es cierto que nosotros seríamos más ambiciosos, que nuestro grupo propondría un cuarto punto de acuerdo en el cual se promoviera la constitución de una empresa pública de energía municipal que abastezca las necesidades de consumo de todo el parque público de Mairena y que en medio plazo se pudiera hacer la comercialización de energía eléctrica limpia para los vecinos del municipio. En definitiva, esto como aporte. Nosotros nos gustaría votar que sí en el supuesto que quitaran lo de los impuestos. En el supuesto que no, nos tendríamos que abstener. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Señora Padial. Buenas tardes. Haciendo un símil a todo lo que tú has dicho, porque no te voy a llevar mucho la contraria, diremos que estamos de acuerdo en los cimientos de esta moción. De hecho, nosotros ya hemos empezado a trabajar, como te comenté, en este tema. Es decir, nosotros ya hemos empezado a hacer auditorías energéticas. Todos los colegios del municipio, todos los colegios públicos del municipio ya la tienen. De hecho, en algunos de ellos ya se han abordado trabajos aprovechando las subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía.
El siguiente paso es hacer la auditoría del resto de los edificios de este municipio y una vez que tengamos esa auditoría, pues lo siguiente será establecer qué edificios son los prioritarios, en qué edificios se debe actuar, cómo se debe actuar, cuáles son la cuantía de las actuaciones y ir viendo en base a las prioridades que se marquen en qué edificio o no se actuará. ¿Qué más decirte? Pues que los edificios municipales, por ejemplo, ya hemos empezado a actuar de una forma mínima, pero hemos empezado, que es sustituyendo la luminaria tradicional por la luminaria LED, que ya produce un ahorro sustancial en la factura que pagamos todos los meses a las compañías eléctricas. En cuanto al resto de puntos de acuerdo, solamente indicarte que me consta que la Gerencia Municipal de Urbanismo, como tú ya sabes, está trabajando en las propuestas que has planteado de modificación del plan general, igual que las bonificaciones que se pueden hacer, los impuestos correspondientes. Y también me parece importante destacar que ya existe en Mairena una oficina municipal de la vivienda que está haciendo un trabajo importante de información y de asesoramiento a la ciudadanía. Es decir, y me consta que con las últimas ayudas que han salido de la Junta han informado a gran cantidad de vecinos. Y no hay más. Es decir, hemos empezado a trabajar, vamos a seguir trabajando en este tema, porque creo que al final lo único que hacemos es lo que debemos de hacer, es hacer nuestros edificios, igual que nuestra ciudad, cada vez más sostenibles, porque es la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Predial. Bueno, pues pasamos a la votación en este caso. Si admite Ciudadanos la propuesta del Grupo Adelante de retirar los apartados que tienen que ver con el escenario impositivo. Sí, sí. La intención de introducir ese punto era la necesidad de transmitir la posibilidad o la necesidad de que sea considerado las edificaciones y las acciones sobre la edificación a nivel de rehabilitación energética como un bien de primera necesidad, ¿de acuerdo? Igual que otros tipos de productos recientemente se han subido al carro de la primera necesidad y se han visto reducido su carga impositiva a través del IVA, este también debería ser así. No tenemos ningún problema en retirarlo, ¿sabéis por qué? Porque nosotros es un punto que se solicita al Gobierno central y nosotros nos comprometimos a no traer aquí puntos solamente que afectaran al ámbito local. Entonces, como estamos en el comienzo, estamos en el punto de partida, por eso no ponemos cuantificación ni datos, porque aún tenemos que empezar a sentarnos a negociar y ver cuáles son las capacidades del ayuntamiento para saber en qué rango podemos movernos, en qué cuantificación. Necesitamos esas auditorías para saber de qué estamos hablando. Como este es el principio, por eso no hemos querido cuantificar y por eso retiramos ese punto. No es necesario, ¿sabes? Tenemos mucho que hablar al respecto y mucho que negociar. Con respecto a lo que tú has dicho, claro que no está cuantificado nada. No es el objetivo de esta moción, es un objetivo de sensibilización pura y dura. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Enrique. Entonces entiendo que la propuesta de todo lo que tiene que ver con ese escenario impositivo que hacía la reclamación en el Grupo Adelante se elimina. No solo en el escenario del IVA, hablan también del escenario de marco impositivo, de bonificaciones e impuestos. Entonces, como ese era el comienzo, ¿no? Pues si considera el grupo, se retira todo lo que tiene que ver con el marco impositivo, recogiendo la propuesta de Adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo, señor secretario? Los apartados que tienen que ver con el marco de bonificación, impuestos y tasas. ¿Vale? Venga, pues pasamos a la votación. Grupo Vox, abstención. Grupo Ciudadanos, afirmativamente. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Pues queda aprobada la propuesta. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.